Bueno, muchas gracias, Gonza. Muchas gracias, doctora Alejandro Videla. Voy a leerles su presentación. No acostumbro a leerla, pero no me quiero perder nada porque es realmente impactante. Doctor Alejandro Videla, médico clínico, neumonólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, jefe de servicio de neumonología del Hospital Universitario Austral, profesor adjunto de atención primaria en salud de la Universidad Austral, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología, ex coordinador de la sección de infecciones y miembro del equipo redactor de recomendaciones de vacunas de la asociación y del grupo de trabajo de vacunas de Asociación de Latinoamericana del Tórax. Y vamos a hablar mucho de vacunas y se van a sorprender porque vamos a hablar de vacunas y de la vacunación en personas adultas. Estamos muy acostumbrados a hablar de la vacunación en niños, pero parece que es muy importante que los adultos también nos vacunemos. Exactamente. No, me encantó, gracias por la invitación. Me encantó muchísimo cómo estamos charlando del tema, porque hace unos años había una publicidad que se hizo muy popular en donde aparecían unos chiquitos que le acercaban al abuelo y decía, che abuelo, vení y vacunate. Como dando vuelta a lo que uno está acostumbrado, que es que sean los adultos los que llevan a los chicos a vacunarse. Y eso es muy importante porque las personas mayores de 60 y 65 años y las personas adultas que tienen factores de riesgo como diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, disminución de las defensas, infección, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida, todas estas personas en distintos grupos de riesgo tienen un gran riesgo de tener una enfermedad respiratoria. Múltiples enfermedades respiratorias infecciosas, eso incluye la gripe, incluye la infección por el neumococo, que le llamamos normalmente neumonía, la infección por el virus sincicial respiratorio, la infección por el virus de la bordetela, el coqueluche, que también parece una infección tonta, pero para los adultos no es tan tonta. Ay, la tenía muy asociada a los niños y sobre todo a a bebés muy chiquititos. Parece de lactante o de niño de menos de un año, ¿no? Sí. No, pero son cosas que dan problemas. Es decir, nosotros que los médicos que hacemos medicina respiratoria, que estamos asociados en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, vemos muchas personas con asma y con enfermedad pulmonar obstructiva, que cuando se pescan, por ejemplo, una infección como por bordetela, que es el germen que causa el coqueluche o tosferina, se quedan con tos durante un mes. Esa tos como seca, esa tos como de perro. Fea de perro, que te cuesta respirar, que el pecho te silba, que es mucho peor todavía en las personas que tienen infección respiratoria, pero que también la pueden tener las personas que no tienen problemas, factores de riesgo. Es un problema, digamos. Y no hablemos nada cuando hablamos de gripe y de virus sincicial respiratorio, que todo el mundo dice, bueno, son enfermedades que producen bronquitis, bronquiolitis, gripe, neumonía, pero nadie sabe, o no se sabe tanto, que esos virus producen infarto y producen fibrilación auricular y producen aumento de riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces son patologías muy graves que las podemos prevenir si los adultos se vacunan, ¿no? Perfecto. El virus sincicial respiratorio lo tengo, perdón mi desconocimiento, como muy asociado a la campaña de vacunación de embarazadas, personas, ¿no? Mujeres embarazadas en las últimas semanas de embarazo y bebés chiquititos, lactantes. Exactamente. Porque eso, bueno, un poco, cuando vos vacunás, hay escenarios en los cuales tenés que vacunar a todo el mundo porque no te queda otra, que es lo que pasa con el COVID-19, que ya me está olvidando el COVID-19 de hecho. Pero, por ejemplo, tenés escenarios en los cuales vos tenés que vacunar porque la situación es gravísima, tenés mucho riesgo de que la gente se muera o tenés una grave disrupción de la vida social, que es lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? O tenés la posibilidad de decir, bueno, hay grupos que sí o sí los tengo que vacunar y hay otros que está bueno que se vacunen, pero que no pongo la vacunación como una cosa obligatoria dentro del calendario. Con el virus sincicial respiratorio, la que está obligatoria dentro del calendario es la de los embarazadas, porque así protegemos a los chicos, vacunamos a la madre para proteger al hijo, ¿no? Y eso disminuye mucho las bronquiolitis y las internaciones de neonatos en unidades de terapia intensiva. Fundamental, es la principal causa de internación de un neonato, de un lactante. Yo trabajo en un hospital grande y charlando con porque eso es lo bueno de los hospitales, que somos polivalentes, que charlas con los pediatras, los neonatólogos y te dicen, no, mira, ustedes se enteraron lo que es vivir en situación de estrés
cuando fue la pandemia, pero nosotros vivimos siempre así, siempre se nos llenan las es verdad. terapias, se nos llenan, nos quedamos sin cama, la pasamos re mal. Sí. Bueno, esa situación se va a disminuir, ya se está viendo los primeros números de que disminuyó gracias a la vacunación del año pasado, que fue la pionera, ¿no? Sí. Pero también a los adultos les pasan estas cosas y por ahí uno está menos acostumbrado a saber que los adultos se tienen que vacunar también, los mayores de 60 y de 75 años, según la recomendación, son grupo de riesgo para vacunarse contra el virus sincicial respiratorio, y hace poquito el ANMAT dio la recomendación de que las personas con enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, toda esta que te decía, insuficiencia cardíaca, hepática, diabetes, defensas bajas, todos esos grupos de riesgo, los que tienen un tumor y estén en tratamiento con quimioterapia, todos esos grupos se benefician de vacunarse contra el virus sincicial respiratorio porque les baja el riesgo de neumonía, les baja el riesgo de gripe, les baja el riesgo de eventos cardiovasculares y les disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas. Perfecto, y entiendo, y nos falta hablar de la otra función de las vacunas, que es hacer una barrera comunitaria para que no se transmitan determinadas enfermedades. Bueno, esa es una cosa buenísima que sacaste, porque yo me la estaba olvidando. Las personas que cuando te vacunas estás protegiendo al otro. Es una cosa, tiene un valor social la vacunación, ¿no? Sí. Y es lo que le hemos llamado, se hizo famoso en la pandemia el concepto de inmunidad de rebaño, ¿no? Que, que vos vacunás a la gente para hacer una especie de cortafuego, de proteger a la gente de más riesgo. La gente que convive, un típico ejemplo que yo lo veo un montón de veces en mi consultorio, viene el abuelo, me dice, estuve con mi nietito y ahora estoy mal yo. Sí, porque el nieto tenía un problema, un virus, y se lo pasaba al abuelo, y a veces eso pasa porque los abuelos cuidan a los nietos, es muy frecuente en la sociedad en que vivimos. Sí. Bueno, eso es la manera en que las vacunas funcionan como cortafuego, evitando que pase ese diseminarse de la persona que sale a trabajar a la persona que tiene las defensas bajas y que por ahí comparten un colectivo, ¿no? O del chiquito al adulto mayor. Eso lo podemos evitar. Y también por eso cualquier persona puede recibir una vacuna, por ejemplo, como la antigripal. Muchas empresas vacunan a su personal para que no falte. Los que estamos en grupos somos trabajadores de la salud, nos tenemos que vacunar para protegernos a nosotros y a los demás también. Pero hay montones de motivos por los cuales estar vacunados le hace como un bien global, es bueno para la salud pública global. Exacto. ¿Por qué los adultos somos tan reacios a vacunarnos? Bueno, hay varios motivos. Hay un primer motivo, te diría, que es la falta de percepción de riesgo. Es decir, una mamá tiene en la cabeza de que un chiquito tiene que vacunarse porque el chiquito se le enferma y lo ve, y ve que tiene fiebre, y es una cosa evidente. El adulto a veces normaliza el no estar bien, normaliza que está bien que me enferme, y a veces no dimensiona que esto puede salir mal y que puede progresar a una neumonía, puede progresar a una internación en terapia intensiva en unidad coronaria por un evento cardiovascular, o por ahí no lo conocen tanto. A veces una parte también la tenemos nosotros de culpa a los médicos, estamos muy recargados de trabajo y muchas veces nos olvidamos, y si uno tiene que indicarle, como lo que hacemos nosotros, lo que hacemos en medicina respiratoria, que le tenemos que indicar 5 o 6 vacunas a una persona, hasta en la conversación se nos hace difícil. Exacto. Y hay un pequeño factor. Argentina afortunadamente es un país donde la gente confía en las vacunas. Hay una encuesta de la Fundación Bunge y Bor que demostró que la confianza en vacunas en nuestra población es elevada, pero sí todo, un poquito, vos ves algunos sectores donde se mete esta historia de no, lo que me va a hacer la vacuna, que dicen, bueno, esa historia del discurso antivacunas también un poquito se ha metido. Y eso no lo podemos negar tampoco. Pero si uno junta todos estos factores, hay un factor que a veces no le damos la importancia que deberíamos, que es el problema del acceso. No todo el mundo tiene un acceso fácil. Si yo tengo que ir 2 veces a vacunarme, o tengo que ir por una cobertura médica a vacunarme en un lugar y por otra cobertura médica al otro, y en otro tengo que pagar, eso también conspira. Y eso son las explicaciones de que las tasas de vacunación sean subóptimas. Perfecto, perfecto. A ver, otra que se me ocurre como preguntar es, hay una, como del herpes zóster, perdón que pregunte, pero mayores de 50 años que tuvimos o que no tuvieron varicela, ¿deben vacunarse obligatoriamente todos? ¿No? ¿Cómo? No, muy buena pregunta. Como te digo, es una vacuna que como no es patógeno respiratorio, por ahí mucha gente no la tiene tan en el radar. Y lo que hacemos, un jefe mío y profesor mío, el doctor Luna, suele decir que los neumonólogos somos los pediatras de los adultos porque nos ocupamos de todas las vacunas, más allá de la vacuna contra la hepatitis, sacamos la duda de la vacuna del dengue y hablamos de la vacuna del herpes zóster.
que es la culebrilla famosa. La culebrilla. ¿No? Sí, pero la culebrilla no es ninguna pavada, porque primero es muy común, 1 de cada 3 adultos mayores de 50 ha tenido algún episodio de estos. Es muy doloroso. Es muy doloroso cuando se produce y se asocia con inflamación persistente en el organismo. Entonces, cualquier problema que nos inflama nos aumenta el riesgo de un montón de otros problemas. Hace muy poco, y es una cosa que me llamó la atención, es que la vacunación contra el herpes zóster disminuye el riesgo de aparición de demencia con el paso del tiempo. Uno dice, ¿qué tiene que ver la demencia con la vacuna? Bueno, básicamente, la inflamación, si uno la modifica, cuando modifica la inflamación, protege contra un montón de manifestaciones de inflamación. Eso incluye también demencia, infarto, accidente cerebrovascular, riesgo de arritmias, enfermedades reumáticas. Cuando uno está inflamado, todo el organismo se inflama. Por eso es que es una vacuna que también está incluida dentro del calendario de vacunación de adultos. Esas son 2 dosis, por eso a veces es más difícil instrumentarlo, pero la verdad es que tiene mucho sentido que también la gente se vacune. No solo me protejo contra el herpes zóster, que es doloroso y que puede producir una neuralgia posherpética, que es muy difícil de manejar, sino también me protejo contra el estado de inflamación que inducen las infecciones no controladas. Qué bárbaro. Bueno, y me voy un poquitito para la parte, voy a apelar a la parte de neumonólogo. Sí. Estamos muy acostumbrados a naturalizar ciertos síntomas respiratorios, ¿no? Sí. Como, bueno, es porque tomé frío, es normal tener gripe, como si, no sé, a minimizar me sale, como a menospreciar algunas patologías. Sí, no, eso que decís es mucha verdad, es una gran verdad lo que vos decís. El otro día estaba escribiendo en la historia clínica de mi hospital y es que puse tos y en el buscador de textos me salió tos del fumador, ¿no? Como que parecía como un diagnóstico normal que una persona que fuma tenga tos. Entonces, claro. Yo conozco muchas personas que las vemos por primera vez en el consultorio y me dicen, no, tengo silbidos en el pecho, tengo una bronquitis o 2 bronquitis o 3 bronquitis por año, voy a una guardia, me dan corticoides un par de veces. Bueno, a ver, eso es una enfermedad inflamatoria respiratoria crónica, probablemente un asma. Otras personas que fumaron y que me dicen, bueno, yo la verdad es que cada día tengo un poquito más de falta de aire. Y es que los síntomas respiratorios son muy solapados, se van instalando de a poquito. Y salvo que la persona esté muy alerta y que los médicos estemos muy alerta, estas cosas tienden a pasar por debajo del radar. Hay un estudio, bueno, lo mismo que pasó en todo el mundo, hay un estudio hecho en Argentina que mostró que el 80% de la gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene el diagnóstico hecho. O sea, el EPOC. Exactamente, la famosa EPOC, que es el conjunto de enfermedades respiratorias producidas por el cigarrillo, que principalmente son enfisema y bronquitis crónica, o la combinación de las dos. El 80% de la gente que los tenía en un estudio epidemiológico que se hizo en Argentina no sabía que lo tenía. Les midieron la capacidad respiratoria, les dio mal, le hicieron un cuestionario y dijeron, bueno, esta gente no está bien, y no lo sabían. Pero eso pasa en todo el mundo, no es solo de Argentina. Qué bárbaro. Es increíble, la verdad que sí, que estamos... sí, a mí me sorprende eso, como que uno, como naturalizar determinadas dolencias, no consultar con el médico especialista. Exactamente. Nosotros por eso un anuncio, ya aprovecho para pasar el chivo, por favor. Es que las personas que tengan síntomas respiratorios que pregunten, es mejor hacer una consulta de más que de menos, y diagnosticarlos no implica procedimientos muy complicados. Muchos de estos problemas se diagnostican simplemente soplando en una máquina y viendo si tienen obstrucción bronquial. Una espirometría. Una espirometría, que es una prueba muy sencilla y no es dolorosa, no es riesgosa. Entonces, de hecho, nosotros en nuestros congresos ponemos una carpa y le hacemos espirometría en la calle a la gente, ¿no? Eso es una manera de dar a conocer también la prueba diagnóstica. Son cosas que pueden ayudar mucho a detectar una enfermedad, y muchas enfermedades respiratorias. Si vos le pones el tratamiento precozmente, evitás que progresen a formas graves, ¿no? Esto se ve en el asma, que vos podés inflamar los bronquios, y en la enfermedad pulmonar obstructiva, porque entre otras cosas vos podés a la gente ayudarla a dejar de fumar, y es el factor más importante que influye a que la función respiratoria no decaiga con el paso del tiempo. Sí, otra característica que me parece también muy asociada a las enfermedades respiratorias es la automedicación. Exactamente. ¿No? Es como altísimo. Bueno, tomo un ibuprofeno, tomo no sé, me hago nebulizaciones con un broncodilatador y listo, corticoides, es alergia. Sí, nosotros normalmente recibimos en el consultorio gente que recibió 3 o 4 veces corticoides en el año. ¿Viste? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues mucha gente también reconozco que hay un problema de acceso, sobre todo después de la pandemia, nuestra especialidad en concreto está especialmente recargada, pero también hay gente que se acostumbró a decir, bueno, voy a la
a la guardia y que me den un corticoidazo, yo mismo me lo compro y me lo administro y vamos funcionando por la vida. También es, una vez más, recordar esto. Es una manera de salir adelante, pero es la salida peligrosa, porque los corticoides en altas dosis, mal regulados, tienen muchos efectos adversos en el organismo, sobre todo en la parte endocrinológica, que uno por ahí no la puede diagnosticar tan fácilmente. Entonces, si por el contrario ponemos un tratamiento que puede ser un corticoide, pero una dosis mucho más chica y en forma inhalada, nosotros podemos evitar tener que dar estas dosis de corticoides altas y afectar, que te complican la parte circulatoria, la osteoporosis, la función endocrinológica. Hay un montón de cosas que te pueden afectar negativamente y que si la persona se diagnostica la enfermedad y se la trata como corresponde, además porque puede tener otras enfermedades atrás y eso también tenés que estar atento. Perfecto. A ver, a modo preventivo, voy a destacar, dijo, no fumar, vacunación, diagnóstico precoz. Exactamente. ¿Hay algo más que podemos hacer para actividad física? La actividad física. Cuando uno habla de actividad física, todo el mundo se piensa en anotarse en un gimnasio. ¿Okay? Sí. No está mal. Primero que te salta a la cabeza. No, la verdad es que tengo que hacer, mea culpa, debe hacer, no sé. Creo que 20 años que no voy a un gimnasio. No, yo hoy fue el gimnasio y yo venía pensando yo, porque hacía 3 semanas que no iba, digo, bueno, la verdad que no, yo mismo no puedo predicar mucho con el ejemplo, pero no es toda actividad física necesariamente ir al gimnasio, o sea, 20 minutos de caminata diario, eso ya es un cambio. Entonces, mucha gente a lo mejor lo que tiene que hacer es caminar un poco más, hacer un viaje menos en colectivo, a lo mejor un viaje menos en auto, tomar las escaleras en vez de tomar el ascensor. Ese tipo de cosas, aunque son mínimas, son pequeños cambios que pueden ayudar a agregar algo de actividad física cotidianamente, ¿no? Y el otro tema es... para aumentar la capacidad aeróbica. Exactamente, eso te hace muy bien a todo el organismo, porque uno por ahí tiende a pensar que los pulmones están colgados en el aire, pero los pulmones están apoyados dentro de un organismo, y si vos levantás toda la función, el estado general de ese organismo, también protegés a los pulmones. Entonces es una cosa que hace muy bien. Perfecto, bien. Y entonces vamos, actividad física, obviamente no fumar, no automedicarse, vacunarse, hacer controles y consultas a tiempo. Exactamente. Evitar lugares cerrados, ventilar, la limpieza adecuada de los hogares. Exactamente. Otro punto importante que me estaba olvidando, el tema de cuando uno tiene síntomas respiratorios. La consulta, bueno, no es que tenga que uno consultar por un resfrío, pero si uno pasa más de 3 días con síntomas respiratorios hay que consultar, y si uno tiene fiebre elevada también lo tiene que hacer. Y si uno está entre la duda, por lo menos, yo sé que el barbijo es impopular, pero hay que usar barbijo o por lo menos restringir los contactos, porque el tema social no es menor. Entonces uno por ahí no interactúa con gente que tenga riesgo, pero puede interactuar con otra persona y esa persona sí tener contacto con alguien de riesgo. Entonces, tratar de disminuir que las enfermedades respiratorias se diseminen es también ayudar al resto de la gente y cuidar. Perfecto. ¿Y podemos hacer algún tipo de tratamiento preventivo ante determinadas situaciones? Por ejemplo, no sé, el invierno o determinada, no sé, se me ocurre el viaje en avión, que es algo que por el cambio de aire genera mucho. Es interesante lo de los aviones, porque los aviones es problemático. Los aviones, como te dan un aire con mucho flujo y muy frío, generalmente daña los senos paranasales y te producen un problema. Yo a la gente que tiene problemas respiratorios, una vez más le digo, si te subís con barbijo te van a mirar raro, pero viaja con barbijo que eso te va a proteger. Por desgracia no hay ninguna medida farmacológica que quede aprobada. Hubo incluso un señor que se ganó el premio Nobel de Química, pero diciendo que la vitamina C te protegía contra estos cuadros. Pero la verdad es que no tenemos una buena evidencia de esto. O sea, realmente no hay ninguna vitamina, ningún medicamento, ninguna cosa que nos haya probado que sea efectiva preventivamente. Pero todas las otras medidas generales que dijimos, lo de los líquidos, tomar mucho líquido, caminar, estar atento a los primeros síntomas que aparecen, vacunarse, usar la medicación. Cuando uno ya tiene un problema respiratorio y tiene
una medicación indicada, no suspenderla sin hablar con el médico, que es otra cosa que nos vemos mucho, ¿no? Porque hay gente que tiene problemas respiratorios, mejora por los medicamentos que está usando, y entonces dije, bueno, fantástico, lo suspendo porque ya no los necesito. Momentos. A veces sí, está bárbaro, y los médicos en general preferimos suspenderle la medicación a la gente si no lo necesita, pero por lo menos se tiene que hacer supervisado, ¿no? Estar seguro que la función respiratoria sea la correcta, que las dosis que estamos recibiendo estén bien, que la persona realmente esté asintomática, porque vos mismo lo decías recién, hay mucha gente que vive acostumbrada. Sí. Entonces, vivir acostumbrado a los síntomas, después lo que termina haciendo es que uno suspende las medicaciones y se cae todo, ¿no? Perfecto, entonces para cerrar y agradecer la visita, vamos a recordar, hay campañas de vacunación, podemos acercarnos a cualquier centro de vacunación, podemos ir consultar con un profesional para que nos indique, nos recete la vacuna indicada y aplicarla en farmacias. Exactamente. Sí, nosotros de la asociación estamos insistiendo mucho, nuestros asociados, que son los neumonólogos, la gran mayoría de la gente que hace medicina respiratoria en Argentina, tienen un entrenamiento y un conocimiento en este tema, pero no somos los únicos, hay muchos médicos de cabecera, muchos médicos generalistas y clínicos que también pueden ayudar con esto, los infectólogos son bastante entusiastas de eso, en general el infectólogo no va cuando tiene un problema infeccioso, no cuando no va por una prevención. Sí. Pero bueno, también tiene mucha familiaridad con esto, entonces bueno, consultar y vacunarse, sobre todo vacunarse lo antes posible, porque por ello he escuchado mucha gente que me dice, doctor, yo me vacuné y me engripé igual. Bueno, la vacuna muchas veces, la indicación no es para evitar la aparición de una infección, sino para evitar que se agrave. Y el otro punto es que las vacunas tampoco actúan inmediatamente, el organismo necesita un tiempo para reaccionar. Y si yo me vacuno en junio, que es cuando están todos los bichos, perdón que lo diga así, dando vueltas, lo más probable es que me pesque la infección antes de que la vacuna me haya hecho efecto. Mejor adelantemos la vacunación y nos demos tiempo para que haga efecto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Videla. Vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando, le vamos a desear felices Pascuas, a la gente de la comunidad cristiana, a la gente de la comunidad judía, le vamos a desear Hag Sameach. Y para la próxima semana tenemos también a los que usan, creo que ortodoxos rusos, así también festejan las Pascuas una semana después, porque tienen otro calendario. Les vamos a desear entonces felices Pascuas a todos. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14 horas en Salud en Redes.